Bueno, queremos examinar el tema del alma, teniendo en cuenta que muy pocos son los grupos religiosos que hablan del tema, a excepción de los testigos de Jehová y de los adventistas que dicen que el alma que el hombre tiene no es inmortal. Pero vamos con algunos textos a tratar de comprobar lo que realmente es, lo que dicen las Escrituras. Miremos primero hasta dónde pueden tener razón aquellos que afirman que el alma es mortal. Para ello vamos a mirar los usos o las acepciones que la Biblia da a la palabra alma. Las hallamos en la Biblia y de paso vamos a tomar algunos textos utilizados por estas personas para hablar de su concepto sobre el alma, en el que dicen que el alma es mortal y tiene características físicas. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En la versión antigua, que es la de 1909, Reina Valera dice: y fue el hombre en alma viviente. Ser viviente, dice en la versión moderna, en la versión antigua dice alma viviente. En 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En Apocalipsis 16:3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En la versión antigua, la de 1909, dice: y toda alma viviente fue muerta en el mar. Entonces dice de ser viviente y de alma viviente. Todo ser vivo y toda alma viviente. Dos formas de referirse a lo mismo. En estos textos se utiliza la palabra alma para referirse al ser viviente, ya sea persona o animal. Apoyados en este uso dado a la palabra, afirman entonces que, como decíamos anteriormente, el alma tiene características físicas, diciendo que el alma es el ser vivo mismo. Y en ese punto podemos decir que tiene la razón. También respaldan esta afirmación tomando el texto de Deuteronomio 12:20, que dice que con todo el deseo de tu alma comerás carne. Este punto no lo vamos a refutar, porque si se lee la versión antigua, o sea, la versión de 1909 de la Biblia, dice así: que el alma desea comer carne, entendiéndose que quien puede sentir deseo de comer carne es el cuerpo. Comprendemos que en este caso la Biblia al cuerpo le dice alma. Esta alma es física, es visible, es mortal, y además la puede matar no solamente el hombre, sino la vejez, la enfermedad, los accidentes, etc. Con el fin de tratar de demostrar que el alma es mortal, grupos como Testigos de Jehová o como adventistas toman el texto de Ezequiel 18:4, que dice que el alma que pecare morirá. Y así es cierto. Pero hay que tener el análisis de este texto, porque en este punto también tienen razón, aunque explican el texto de una manera incorrecta, queriendo limitar el uso de la palabra alma a un solo término. Pero vamos a mirar. Examinemos el texto. El alma que pecare
esa morirá. Y repito, el alma que pecare, esa morirá. Miremos el texto. ¿Quién habla? Habla el profeta Ezequiel. ¿A quién habla? Habla al pueblo de Israel. ¿En qué época habla? Habla en la época de la ley, cuando el infractor a la ley era expuesto a la sentencia de muerte, según Hebreos 10:28, que dice que el que violare la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Dicha sentencia era aplicada por el pueblo que ejecutaba a quien adulteraba, a quien mataba, a quien quebrantaba el sábado o cometía acto de idolatría, entre otras formas de violar la ley. Era una muerte a manos del pueblo, a manos de los hombres, entendiéndose entonces que esa alma, que sí es mortal y que sí la pueden matar los hombres, es la persona misma. O sea que si parafraseamos el texto diría, la persona que pecare, esa morirá. Resulta también aplicable lo que dice en Éxodo 1:5, que aparece en forma diferente en las dos versiones, la antigua y la moderna de la Biblia. En la versión moderna dice, las personas que nacieron de Jacob fueron 70. Y en la versión 1909, que es la versión antigua, dice, y todas las almas que salieron del muslo de Jacob fueron 70. Es entonces uno de los usos de la palabra refiriéndose al alma visible, material, física, mortal, y que el hombre y muchos otros factores pueden matar, o sea, la persona misma. También de acuerdo a la Biblia, la sangre es alma, según Deuteronomio 12:23, que dice, solamente que te esfuerces en no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su carne, según la versión 1909, la versión antigua. En la versión 1960 dice, la sangre es la vida, dándole otro significado más a la palabra. En este texto también se apoyan para decir que el alma es mortal y que es material, a lo que podemos decir otra vez que sí, que tienen la razón, porque se están refiriendo a ese uso de la palabra alma que se refiere al hombre exterior. Sin embargo, la Biblia utiliza muchas veces la palabra alma no refiriéndose al cuerpo que come carne, ni a la sangre, ni a la persona misma. O sea, no refiriéndose a nada físico, a nada visible o mortal, y mucho menos algo que el hombre, la vejez, la enfermedad, pueda matar. Ahora bien, Jesús se refirió en más de una ocasión a personas que estando vivas estaban muertas, es decir, que teniendo sus cuerpos vivos, sus almas estaban muertas. Y miremos ejemplos. En Juan el capítulo 5, el verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esos muertos son las almas, que al obedecer a Cristo reciben vida. Semejante a lo que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, allá en Efesios 2:1, que les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pues como dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues así como el pecado mata el alma, también el creer en Cristo produce la resurrección del alma. Hablo de el obedecer a Cristo, produce la resurrección del alma. En Mateo el capítulo 8, los versos 21 y 22 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En Colosenses 2, el verso 12 y el verso 13, donde presenta el efecto del bautismo, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Quién resucita? En el bautismo resucita el alma que estuvo muerta hasta que oyó u obedeció las palabras de Cristo, que es lo mismo, mediante la fe en el poder de Dios, dice el texto, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así le da Cristo la vida al alma del que recibe la fe y obedece a ella. Ahora, cuando hablamos de alma y de espíritu, hay quien dice que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes en el ser humano. Y hay algunos que dicen que para que la fuerza de vida continúe en cada una de las miles de millones de células en el hombre, necesitan oxígeno. Y esto fue lo que le suministró Dios al darle el soplo de vida. De modo que enseguida Dios alentó en su nariz, dicen, soplo de vida, y los pulmones de Adán empezaron a funcionar. Según eso, el soplo del Omnipotente solo dio oxígeno. Pero el texto dice en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahora, de ese modo, pues dicen que se sostiene la vida, pero ese soplo del Omnipotente, más que oxígeno, generó en el hombre la imagen y semejanza de Dios, donde está precisamente la inteligencia, el razonamiento. Según esto, los que afirman que el espíritu solamente provee oxígeno están limitando al espíritu humano, pues, o más bien la vida del hombre, a un proceso meramente fisiológico. Además de que confunden el espíritu del hombre con el espíritu de vida que tiene todo ser viviente, sea animal o sea humano. En Génesis, el capítulo 7, los versos 21 y 22, dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces queda muy claro que el hombre tiene algo semejante con los animales, pero dicen que el espíritu humano es algo inútil. Lo comparan con una bocina de un carro, con un radio, con una luz de un carro que necesita de la batería, así como la batería de esos elementos para poder ser útil, señalando el cuerpo, señalando al espíritu humano como algo que es inútil. Pero ya vimos que es en el espíritu donde está la inteligencia. A ver. Dios lo bendiga. Hay quien ignora que el entendimiento y la inteligencia está en el espíritu, según los textos que ya leímos, Job 32:8 y Job 38,
36, que dice que ¿quién dio al espíritu la inteligencia? Fue Dios, al depositar en él su imagen y semejanza. Y ese espíritu no es exterminado con la muerte. Ese espíritu el hombre no lo puede matar. Lo digo de otra forma, la muerte que extermina al cuerpo no extermina al espíritu. Caso muy concreto el de Esteban. A Esteban lo apedrean, matan su cuerpo, pero su espíritu sigue con vida. Este punto nos da lugar para examinar a la luz de las Escrituras las funciones del espíritu. Ahora, analicemos esto. El hombre, como todo lo creado por Dios, es una criatura de Dios, pero con unas características que lo hacen superior a toda la creación. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, como dice la versión 1909. Pero ¿cómo fue hecho el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Es entonces esa imagen y semejanza de Dios, valga la redundancia, en el ser humano, quien lo provee de la razón, de la conciencia, de la voluntad, de los sentimientos, como facultades excepcionales que están en él, además de la eternidad que puso Dios en el corazón humano. Cuando habla del corazón humano, no se refiere al músculo cardíaco. En Eclesiastés 3:11 dice Salomón, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Esa eternidad es también parte de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. También en el hombre, por supuesto, hay semejanza con los animales, y es precisamente en lo que es tomado del polvo donde se encuentra esta última característica. En Génesis 1:24 dice que luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. De manera que los animales, así como el hombre exterior, son tomados de la tierra. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, según Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida. Eso fue lo que no hizo Dios con los animales. Y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿A qué se refiere? Al hombre exterior. En Eclesiastés 3:18 hasta el 20 dice este texto, dije, en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho de el polvo, y todo volverá al mismo polvo. De manera que el hombre exterior es semejante a los animales en todo. Somos sujetos a las mismas pasiones. Tenemos el mismo aliento de espíritu, de vida en las narices, como dice el texto que leímos anteriormente de Génesis 7:22. Ahora,
¿Qué otras características hay en el hombre que lo hace semejante a los animales? Entonces vamos a analizar eso, pues muy someramente, muy por encima. El hombre es tomado del polvo como los animales, sí. ¿Tiene el hombre como los animales un alma en su carne que no es eterna y que es la sangre? Según Deuteronomio 12:23, repito el texto, solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su carne, según la versión 1909, ese texto. Tercero, también como los animales, el hombre tiene espíritu de vida, que hay en Génesis 7, 21 y 22, que ya hemos mencionado. El hombre también tiene que pasar por los mismos procesos fisiológicos que el animal, así como también es instigado por las mismas pasiones. Recuerden que nos estamos refiriendo al hombre exterior. También no puede ese hombre animal, dice el apóstol Pablo, no puede percibir ni entender las cosas espirituales. El apóstol Pablo lo llama hombre animal, según 1 Corintios 2:14 de la versión 1909. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerden, es versión 1909 la que estoy utilizando. Los deseos de este hombre animal, es el sexto punto, y es interesante analizarlo, son contra el alma, según 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en Gálatas 5:17, ojo con esto que es muy importante, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Notemos que el apóstol Pedro usa la palabra alma, y el apóstol Pablo usa la palabra espíritu para referirse a lo mismo. El hecho es que no puede estar el hombre natural, no puede estar el hombre animal, no puede el hombre natural o el hombre animal sujetarse al espíritu por sí mismo. No puede sujetarse a la voluntad de Dios, más bien por sí mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que sujetarla. Repito este texto para que lo comprendamos mejor. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que por sí mismo no se puede sujetar la carne, el hombre exterior, a la voluntad de Dios, sino que hay que sujetarlo. El hombre terrenal, o el cuerpo, o el hombre exterior, tampoco puede heredar el reino de Dios, como los animales tampoco lo heredarán. En 1 Corintios 15:50 dice el texto, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estas características que comparten el hombre y el animal pertenecen a lo que es tomado del polvo, o sea, al cuerpo. El apóstol Pablo también, decíamos, le llama hombre exterior, este cuerpo que se desgasta con el tiempo y otros factores que lo conducen a la muerte. En 2 de Corintios 4:16, así lo dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, pereciendo con él, con ese hombre exterior, todos sus pensamientos, todos sus anhelos, todas sus pasiones, todo lo que tiene y busca y trabaja por ello el hombre exterior. Ahora, en Eclesiastés 9:5,
Dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, en lo que se refiere al cuerpo, estas personas, testigos de Jehová, adventistas también, tienen razón. Sin embargo, habría que preguntarles si el hombre es solo un ser físico. Si es solo un ser físico, entonces, ¿en qué consiste o en dónde está la imagen y semejanza de Dios en el hombre? Eso es una pregunta. Otra pregunta que podría surgir es esta: ¿qué es lo que guía Dios más allá de la muerte? Según el Salmo 48:14, Jehová es Dios nuestro. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quién es el que se opone a los deseos de la carne? Es ese hombre interior que se llama alma o que se llama espíritu. ¿Cuál es el alma que el hombre no puede matar? Según Mateo 10:28. Estas preguntas las hago en caso de que el hombre sea solamente un ente, un ser físico. No tiene espíritu, no tiene alma, pero sí tiene el hombre un espíritu que es el alma, o tiene un alma que es espíritu. Expresiones que hay en las Escrituras como hombre interior, alma, espíritu o corazón son usadas por la Biblia para referirse a lo mismo, aunque la usada por algunas Biblias mal traducidas eliminan algunos textos o los cambian. Bueno, ¿cuáles son las funciones del hombre interior? Las funciones del espíritu o las funciones del alma. Al señalar las funciones del hombre interior tenemos que decir que es diferente en todo al hombre exterior, pues es el poseedor de las facultades excepcionales que posee el ser humano, que no son propias del cerebro o de la carne, porque si así fuera también los animales que tienen cerebro las tendrían, y muchos tienen cerebros de dimensiones mayores que nosotros los hombres, porque son más grandes. Los testigos de Jehová dicen que la razón está en el cerebro, pero la Biblia dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Job 38:36. Es el espíritu el que tiene la inteligencia. Es en el alma donde está la sabiduría. La sabiduría del hombre está en el corazón y no en el músculo cardíaco. La inteligencia está en el espíritu, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Según 1 Corintios 2:11, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, según Job 32:8. Ese soplo del Omnipotente es el espíritu que hay en el hombre, de donde procede la inteligencia y el entendimiento. Decía el profeta Isaías en Isaías 26:9, con mi alma te he deseado, dice el profeta, demostrando con ese deseo que su alma tiene de Dios, que el alma a la que se refiere no es la carne o el simple ser vivo que se ve, pues ese, que es la carne, se opone a los deseos y a la voluntad de Dios, porque los designios de la carne, dice el texto en Romanos 8:7, son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los seres humanos sí tenemos dentro de nosotros un espíritu que, además de hacer que vivamos, nos provee el entendimiento
y la inteligencia, a la vez que establece en nosotros el deseo o la necesidad de Dios, como lo dijo el rey David. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, según Salmo 42:1. El alma entonces, a diferencia de la carne, sí desea a Dios. Queda demostrado entonces que el espíritu humano es más que una batería y que además de dar vida al cuerpo, está dentro del cuerpo y es el dueño de la inteligencia, del entendimiento, de la voluntad y de la razón, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta, dijo Santiago, en Santiago 2:26. Ahora, cuando hablamos del origen del espíritu humano, dicen algunos que se lo pasan los padres a los hijos al momento de la concepción, pero esa es una gran mentira. La Biblia dice que que el polvo vuelve a la tierra como era y que el espíritu a Dios que lo dio. Y la profecía también, Zacarías 12:1 dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu de el hombre dentro del hombre. Ahora, entonces, según las Sagradas Escrituras, es Dios quien da el espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, el destino del espíritu, repito, cuando hablamos del destino del espíritu, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eso dice, voy a leer Eclesiastés 3:20 y 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? La sujeción del ser humano a las mismas leyes fisiológicas a las que están sujetas los animales afectan únicamente a lo que viene del polvo, o sea, a lo físico, a lo material, al cuerpo. Notemos cómo Salomón hace uso del verbo volver, diciendo todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahí está el texto de Eclesiastés 3:20, que es al que me estoy refiriendo. Y añade, preguntando, ¿quién sabe sobre el destino del espíritu de los hombres y de los animales? Ahora, él sí lo sabía y ya lo había dicho, por eso usa el verbo volver. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu a Dios. El espíritu del hombre no viene del polvo, por eso vuelve a Dios, porque viene de Dios. El espíritu del animal sí viene de la tierra. Pero cuando Dios creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida. No hizo lo mismo con los animales. Cuando los creó dijo, produzca la tierra seres vivientes, animales según su especie, y fue así. O sea que cuando la tierra los produjo, ya tenían vida. No alentó Dios en ellos soplo de vida, porque ya venían de la tierra con él. Como Dios lo había dicho, seres vivientes. Y cuando muere el animal, todo en él vuelve a la tierra. Del hombre, lo único que vuelve a la tierra es lo que vino de la tierra, el hombre exterior, el cuerpo. El espíritu también vuelve, pero no a la tierra, porque no vino de ella. Vuelve a Dios que lo dio. Ya para terminar, existen entonces dos destinos para el espíritu o alma del hombre, según lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Según 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está el otro texto de Gálatas 6, versos 7 y 8. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que sembró para la carne, de la carne segará corrupción.
pero el que sembró para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Este tema es un tema que en ninguna otra parte, aparte de la luz del mundo, yo he escuchado, porque es un tema, pues, de carácter muy espiritual y nos conduce al conocimiento de el hombre exterior y el hombre interior, tanto en su destino tanto en su origen como en su destino, de acuerdo a la fe y a las obras de la fe, para la gloria de Jesucristo. Dios les bendiga.